Only mode. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Escars. Quiero agradecerle a todos por estar conectados, pedirles disculpas por el inconveniente que tuvimos el martes pasado. La verdad es que se cortó la luz más de 6 horas y ahí ya no hay UPS que aguante ni nada, así que lamentablemente tuvimos que cortar, que suspender la charla. Así que una vez más agradecerles haber esperado estar hoy y pedirles disculpas por el inconveniente. Eh, bueno, yo soy el Product Manager de infraestructura, con líneas como Furukawa, como Quality Tech en lo que es Racks y Emerson en UPS. Lo que nos trae hoy, creo que algunos de ustedes ya estuvieron en el módulo 1, que fue el módulo de cableado de cobre, y hoy lo que vamos a ver en profundidad es la parte de fibras ópticas. Tratando de llevar un poquito de luz y de conocimiento sobre las fibras para que vean que no es tan difícil. Es un poco más delicado que lo que sean los cableados de cobre, pero la idea es que puedan aprender con esto. No tenemos la parte práctica de manejar la fibra, pero bueno, por lo menos la parte de teórica de en qué casos usar la fibra, qué fibras, cómo conectorizarlas, cómo terminar la parte de bandejas en racks, en pared, y de esa forma le pierdan un poco el miedo y puedan empezar a manejarse con la fibra, que hoy por hoy es el futuro de las comunicaciones. Empezando un poquito por esto, los que hayan estado la charla anterior lo vieron. Siempre lo repito porque es algo interesante. ¿Cuáles son los conceptos básicos de un cableado estructurado? ¿Por qué no ponemos un conector en cada punta, sea de cobre o sea de fibra, y conectamos un equipo con el otro, y si ponemos pacheras o ponemos bandejas o ponemos todo el tema que tenemos que poner en el medio para ese cableado? El cableado estructurado, lo principal es que nos tiene que simplificar todos los procedimientos de instalación y mantenimiento de la infraestructura. Poner un plug de cada lado puede ser muy simple, pero después, cuando tenemos que mantener, cuando tenemos que cambiar, cuando tenemos que administrar el mantenimiento de esa red, no vamos a tener ninguna flexibilidad. Es por eso que lo manejamos con cableado estructurado. Y aparte, digamos, tengo que tener la idea del cableado estructurado es que tener una red confiable que nos pueda ofrecer, como dice la convergencia, un camino común para, no solo para otras señales, para los datos, sino para otras señales como telefonía, alarmas, video, música ambiental, controles de cerradura electrónica, equipos inalámbricos. Digamos, hay todo. Hoy por hoy es cada vez mayor la cantidad de elementos que se pueden conectar por IP. Entonces es necesario que nosotros podamos administrar en forma simple esos caminos para lograr la simplificación y una administración rápida de los recursos, ¿sí? Eh, También acá lo que muestro es las partes básicas de un cableado estructurado. Por lo general, en una oficina vamos a tener eh, el área de trabajo, que es donde vamos a tener los puestos de trabajo, que son los que va a haber que cablear, y para llevarles datos o llevarles telefonía a cada puesto de trabajo. Y vamos a tener una parte de cableado vertical o de backbone, que va a ir va a ir uniendo los armarios de telecomunicaciones. Hoy la fibra está a partir de es muy común que esté a partir de este paso, desde el armario de telecomunicaciones hacia data centers, hacia sala de equipos, que
cumpla la función de backbone y que cumpla la función de campus backbone. Si yo tengo múltiples edificios, esos edificios van a estar unidos por fibra óptica. La tendencia, no hoy, sí en el futuro, es que el cableado horizontal también sea de fibra. O sea, hay una tendencia de buscar que la fibra llegue lo más cerca posible del cliente, del usuario final, del puesto de trabajo. Por unas razones muy sencillas. El cobre es un bien finito, es un bien que tiene, que no es ilimitado como el vidrio en este caso, como la arena, y se maneja eh, por bolsa, digamos. Hay una bolsa de metales donde cotiza el metal, donde cotiza el cobre, y la tendencia es que siempre va subiendo el precio. En cambio la fibra, digamos, responde a un esquema de escala de producción y cuantas más se produce, más sencillo, más baja su precio. ¿Sí? Con lo cual la tendencia es a tratar de llevar la fibra lo más cercano al usuario posible. Yendo específicamente a la fibra óptica, ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica. Antes de seguir, les voy a pedir que todo lo que sea consultas y preguntas lo hagan o levantando la mano y yo las voy a ir respondiendo, digamos, cuando me lo hacen o después de terminar algún slide. ¿Sí? Levantan la mano o hacen la pregunta en la ventanita de questions y yo los les voy a ir sacando las preguntas de ahí. ¿Sí? Bueno, les decía, ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un hilo muy fino de material transparente, puede ser de vidrio en el caso que vamos a hablar de nosotros son de vidrios, hay algunos casos más industriales o de corta distancia que se usan materiales plásticos, no es una aplicación específicamente de telecomunicaciones, que es lo que vamos a ver nosotros, pero el fin es el mismo, es enviar pulsos de luz que van a representar los datos a transmitir. Obviamente cuando tenemos la luz prendida es un 1, cuando tenemos la luz apagada es un 0. Eso nos va a permitir transmitir los datos de una punta a la otra. El haz de luz, digamos, la otra parte que tenemos que ver es de qué está hecha esa luz. Esa luz puede ser un láser o un LED, que ya es un LED optimizado con una tipo de luz muy similar al láser, de poca dispersión, que va a quedar confinado en ese hilo de luz y va a ser propagado por el interior de esa fibra para llegar, digamos, esto es una señal, tenemos que tratar de llegar con la mayor potencia a la otra punta para tener mejor transmisión. ¿Mm? O sea, el concepto es muy sencillo. Entonces vamos a ver cómo está compuesta la fibra, porque ese hilo de fibra tiene sus secretos. El hilo de fibra va a estar compuesto por 3 capas, principalmente. La capa central, que va a ser el core o núcleo, que es por donde va a pasar la luz, ¿sí? La parte de cladding o la corona, que es donde la luz va a ir rebotando por el principio de refracción, va a ir rebotando la luz adentro de la fibra y eso es lo que lo va a mantener dentro del core, dentro del núcleo. Y el coating o buffer, que también es prácticamente todo muy similar, casi del mismo tamaño, del mismo material, que es una protección física. Esa protección le va a dar cierta flexibilidad al núcleo y a la corona. Después va a haber muchas más protecciones, muchas más capas de protección. Pero esto es sencillamente cuando tenemos un hilo de fibra, vamos a ver, digamos, estas son las 3 capas casi invisibles que tenemos en el hilo.
Esta es propiedad de cualquier tipo de fibra. Ahora vamos a ver un poco cómo es la transmisión de la luz. Como les decía, hay tipos de luz cuando la luz es un LED. Un LED es muy similar a la propagación de una luz incandescente, que se propaga y se dispersa en el aire. Entonces esas luces van a ir eh, van a ir rebotando, dentro de la fibra, dentro del núcleo, y de esa forma van a llegar al otro lado. Esto es lo que se llama la fibra multimodo. Cuando es un láser, la láser no se propaga, no se dispersa, por lo cual lo vamos a llevar en un único haz de una punta a la otra de la fibra. ¿Mm? Esta es la forma normal y común de manejarse de la fibra. Después tenemos, a ver, acá está, se había perdido la flecha. ¿Cuáles son los distintos tipos de hilos de fibra? Ustedes saben que tenemos los multimodo y los monomodo. Fibras, hubo muchos tipos de fibra y hoy por hoy estos son los tres tipos de fibra que sobreviven o los tres tamaños de fibra que sobreviven hoy por hoy en lo que es el uso de telecomunicaciones. Vamos a ver dos tipos de fibras multimodo, dos tamaños de fibra de núcleo. Acá siempre vamos a poner la nomenclatura es al principio el diámetro del núcleo, después el diámetro de la corona, y eso medido en micrones. Entonces vamos a ver que en multimodo tenemos de 50 micrones, de 125 de corona, 62,5 y 125 de corona, siempre es lo mismo, y en monomodo 9 micrones de núcleo y 125 micrones de corona. Esto es porque vamos a transmitir solo unas de luz de una punta a la otra, no necesitamos hacer refracción dentro de la misma fibra. Vamos a ver los tipos de fibra. Dentro de una fibra multimodo, lo que vamos a tener son múltiples haces de luz recorriendo esa fibra en forma de refracción, yendo de una punta hacia la otra. Esta refracción obviamente tiene una incidencia en la cantidad de luz que llega del otro lado, digamos, se va a ir dispersando mucho más rápido que en el caso de un láser. Pero son muy efectivas para grandes anchos de banda en distancias relativamente cortas. ¿Sí? Una cosa importante, y por eso hay dos fibras, una que va y una que viene, si ven, una dice TX y la otra dice RX, es porque como en el cobre nosotros pasamos un cable, pero ese cable tiene 8 conductores de cobre, del cual solamente sirven para transmisión, 2 para transmisión y 2 para recepción. Acá voy a necesitar tener, en el caso de multimodo, dos fibras, una para transmisión y otra para recepción. ¿Sí? Las fibras multimodo están catalogadas, digamos, para dentro de lo que son redes locales. Vamos a ver en un ratito los límites de transmisión de cada fibra, pero la fibra multimodo, como les dije, corta distancia y mucho ancho de banda. Los núcleos que se utilizan, los tamaños de núcleo que se utilizan en esta fibra son de 50 o 62,5, cobertura siempre 125, y van a ver que tiene una pérdida. Nosotros la señal de luz, al igual que la señal de radio y todo tipo de señales, la vamos a medir en decibeles. Y acá vamos a tener una pérdida de 3,75 decibeles por kilómetro en lo que es la fibra multimodo. En las fibras monomodo nos
vamos a encontrar con que es, como les dije antes, un solo haz de luz que recorre la fibra, ¿sí? Recuerden que esto tiene, por eso es mucho más fino y esto está emitido con una luz de LED. Como son para distancias mucho más largas, la utilidad que se le da es mucho más en telecomunicaciones o en operadoras o para llevar información en distancias superiores a los 2 kilómetros. O sea, yo puedo tener una fibra sin activo por unos 70 kilómetros que no voy a tener problema. Fíjense que en las pérdidas, en el otro slide habíamos dicho que en el multimodo era de 3,75 y acá estamos hablando de 0,23 a 0,35 dB por kilómetro de pérdida, con lo cual voy a tener muchísima menos pérdida de luz, de señal, a lo largo de esta fibra. El problema que tienen las fibras monomodo es que la electrónica es cara. Es algo que se está empezando a revertir y los precios, obviamente, al ser por escala, el activo, el láser, cada vez está más económico también, con lo cual es algo que va a ir cambiando y va a ir descendiendo durante el tiempo. Un cuadro donde podemos ver los distintos tipos de fibra que hay. No hay solo tres, sino que podemos contar hoy como cinco tipos distintos de fibra. Siempre hablamos de los hilos de fibra. Después vamos a ir a la parte de la construcción del cable. Cada fibra, digamos, puede tener estar dentro de estas cinco categorías. La clasificación OS, por el inglés de single mode, se usa la S para diferenciar la monomodo de la multimodo. La OS1 es la fibra a la que siempre hablamos, de 9 micrones. Puedo llevar hasta 1 gigabit hasta 70 kilómetros. Ya hay tecnologías nuevas donde puedo llegar hasta 10 gigabits hasta 20, 40 kilómetros. Y por eso el uso que se le da es principalmente de telecomunicaciones. Dentro de la familia de las fibras multimodo, tenemos la OM1, que es la fibra multimodo de 62,5, que hoy por hoy debe ser una de las más comunes en las instalaciones ya hechas. Esa fibra me permite trabajar hasta 275 metros con fibras de velocidades de 1 gigabit y hasta 2 kilómetros en 100 megabits. Con lo cual esto se utilizaba en cableados horizontales, superiores a los 100 metros, o en redes corporativas, cableados verticales. El problema que tiene esta fibra, básicamente les cuento un poquito la historia, es una fibra que se desarrolló después de la fibra de 50 micrones por una limitante que había en la tecnología de emisión de luz. Entonces se buscó una fibra un poco más gruesa, un tubo por donde poner la fibra un poco más gruesa para llevar con éxito la luz de una punta a la otra. Con la mejora en la tecnología de emisión de luz, y por una cuestión de escala, esta fibra se está dejando de usar y porque tiene menor performance que el resto de las fibras, estas fibras se están dejando de usar. Ya hoy no le recomendaría a nadie poner una fibra de 62,5, porque hoy incluso es más cara que una fibra de 50 micrones. Con lo cual antes, hasta hace 2 años era al revés, era más barata, pero ya por una cuestión de economía de escala y de producción, es mucho más barata la fibra de 50 micrones. Fibra de 50 micrones que tiene 3 tipos distintos de fibra. La OM2, que es una fibra que me va a permitir una tasa de 1 gigabit a 550 metros. Ya duplico la capacidad de transmisión o el tráfico, duplico la distancia con el mismo tráfico.
también voy a poder transmitir a 100 megas por 2 kilómetros. Esta fibra se utiliza ya en mucho más en cableados verticales y hoy por hoy también se puede utilizar, por supuesto, en cableados horizontales. Hoy es la fibra más instalada hoy por hoy, la OM2, la que se instala en proyectos nuevos, se encara directamente en OM2. Es muy difícil que encaremos un proyecto nuevo con fibra OM1. Y si alguien lo quiere encarar, yo me voy a encargar de tratar de darlo vuelta porque ya es muy difícil conseguir la fibra, son distintos los tiempos de entrega, y obviamente tampoco es puede responder una cuestión económica porque la fibra es más cara. ¿Mm? Después tenemos el caso de la fibra OM3, donde ya, a ver, cualquier fibra puede transmitir a cualquier tasa de transmisión. O sea, acá ya estamos hablando de fibras que pueden transmitir a 10 gigabits. En realidad, la de OM2 también puede transmitir a 10 gigabits, pero solamente hasta 66 metros, y la fibra OM1 puede transmitirlo hasta 33 metros. O sea, las distancias no son grandes, entonces no tienen performance para eso. La fibra OM3 transmite, como les decía, 10 gigabits a 300 metros, 1 gigabit a 550 metros, y esto ya se utiliza en instalaciones donde quizás no tengamos hoy por hoy los requerimientos de tener 10 gigabits o equipamiento para 10 gigabits, pero donde a futuro sí se va a poder instalar 10 gigabits, como por ejemplo lo que son los data centers. Por supuesto en cableado vertical o en cableado interbuilding en edificios donde ya necesitamos pasar mucho tráfico en distancias cortas, digamos, dentro de un mismo campus. Entonces ahí es donde se van a utilizar ya las fibras OM3. La OM4 es una evolución de la OM3. En estas fibras lo que tenemos en realidad es cada vez menos pérdida, ¿sí? La fibra más pura es lo que permite transmitir más largo la distancia. Entonces acá vamos a tener un cambio de 10 gigabits a 550 metros. ¿Sí? Como les decía antes, lo mismo uso, data center, eh, cableado verticales o interbuildings. Esto nos va a permitir 10 gigabits a irnos hasta 550 metros con los 10 gigas. ¿Mm? A ver, ahora vamos a ver el cable. ¿Hasta acá alguna duda con el tema de los hilos de fibra? Me gustaría que es un buen momento para hacer para hacer consultas. A ver, ¿por qué no puedo abrir el cuadrito de las consultas? Acá está. Si tienen alguna consulta, tírenla por escrito en el cuadrito de las consultas. Adrián, ¿tenías alguna consulta? Estoy viendo que le estás levantando la mano. Ah, ok, perfecto. Eh, Perfecto, eh, como dicen a la noche ahí los que tiran los números, seguimos ahí, entonces. Quiero, digamos, volver a dejar claro esto, lo que hablamos hasta ahora son hilos de fibra y todavía no hablamos del cable. Entonces, digamos, hablamos del contenido, de los tipos de
fibra que podemos tener. Dentro de lo que es monomodo, hay una tecnología, no es nueva, pero es, digamos, relativamente moderna, que es las tecnologías bidireccionales o de WDM, que son múltiples haces de luz que pueden ir de un lado al otro. Entonces puedo utilizar solo un hilo para transmitir y recibir, ¿sí? Esa es la tecnología que también se utiliza en lo que son las redes, no sé si escucharon hablar de las redes FTTH, las redes de fibra hasta el hogar, que hay instaladas en varios lados, eh, cómo poder llevar directamente fibra, los tres servicios, datos, telefonía y televisión por la misma fibra hasta el hogar. Adrián, al final preguntaste, ¿qué ha pasado? No ha salido nada nuevo que reemplaza la fibra. No salió y no creo que vaya a salir. Por lo que eh, por lo que opiné, por lo que te decía antes, digamos, no hay ninguna otra tecnología que por una cuestión de escala sea cada vez más económica, como es el caso de la fibra, la producción es cada vez mayor. Para darte una idea, en Furukawa el año pasado compraron una cuarta planta de producción de fibra, eh, con lo cual es cada vez mayor la producción de hilos de fibra. No hay otra tecnología que sea eh, que tenga tan baja latencia. Acá estamos transmitiendo a la velocidad de la luz. O sea que el único escollo que tenemos es cómo prender y apagar la luz más rápido que 10 millones de veces. O sea, cuando hablamos de 10 gigabits, son 10 millones de veces, es un segundo repartido en 10 millones de veces, que son las veces que la luz está prendida o apagada. No hay, ya acá es casi imposible, digamos, el poder prender o apagar más rápido que eso, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿qué opina y del Air Fiber de Ubiquiti? No lo conozco, la verdad es que no lo he trabajado, pero a ver, la fibra siempre va a ser mucho más confiable que cualquier equipo inalámbrico, eh, por una cuestión de que es mucho más difícil dejar sin servicio una fibra, no tiene problemas con rayos, eh, las fibras por lo general van a ir enterradas. Rara vez alguien rompe un tritubo con fibra cerca de la ruta y entonces hace cuestión de abril o mayo hubo un problema con un corte de una fibra de Buenos Aires a Rosario que dejó sin datos a casi la mitad del país. Pero piensen que en un solo cable de fibra yo podría tener 288 hilos, con lo cual podría estar hablando de como mínimo 288 gigas de transmisión, 144 gigabits de transmisión, digamos, para contando el full duplex, eh, con lo cual a eso no hay equipo en el aire que lo iguale, y el equipo en el aire siempre tiene mayor latencia que un cable de fibra. Así que no creo que haya nada con que darle a la fibra de acá en adelante. No hay tecnología más rápida que esa. Eh, y acá, a ver, Adrián me pregunta también si los drops son multimodo. No, los drops son monomodo. Siempre en lo que es FTTH es todo monomodo, porque tiene que ir y venir los datos por la misma fibra. Así que siempre se utiliza monomodo. Nunca se cambia de modo. O sea, para cambiar de modo hay que poner un activo. Y la idea de tener todo hecho en fibra es no tener activo en el medio. La transmisión ahí se hace a través
se hace a través de de unos splitters ópticos que lo que hacen es transmitir, digamos, derivar la luz o dividir la luz para, para llevarla de una punta a la otra. No hay, no hay cambio de modo o multimodo. ¿Sí? Eduardo, también tenías una pregunta. Eduardo que había levantado la mano. Eh, me pregunta si vamos a ver algo de FTTH. No, lo de FTTH en realidad es algo ya bastante más avanzado y vamos a tratar de hacer algún curso el año que viene de FTTH. A ver, FTTH es una tecnología que yo se la puedo contar muy rápido. Es luz que va de una placa que maneja 64 usuarios, la lleva hasta esos 64, digamos, desde un punto central hasta 64 usuarios, se va dividiendo, usa un time slot, usa el mecanismo de time slot con un ancho de banda máximo de un 1.25 GHz, y es algo que requiere es el futuro, pero es algo que requiere mucha más ingeniería que una red inalámbrica. La diferencia es que la red inalámbrica se satura y las redes FTTH con tirar otro cable, con splitear de una forma distinta, directamente estoy aumentando la capacidad y no tengo saturación. Eh, Eso es simplemente lo que es FTTH. En realidad FTTH es Fiber to the Home. La tecnología se la conoce como FTTX, porque puede ir a muchos lados. El nombre correcto es GPON, Giga Ethernet Passive Optic Network. Son redes pasivas, no necesitan activos en el medio. Pero ahí ya es una cuestión de ingeniería para ver cada caso cómo se implementa. Hoy por hoy se está implementando mucho. Eh, Hay mucha gente preguntando, digamos, no hay tantas implementaciones como consultas, pero es algo que va a ir ganándole a lo que son las transmisiones de cable tradicional y demás. ¿Mm? Bueno, siguiendo con el temario, vamos a ver los cables. El cable es un conjunto de cosas, digamos, donde, por supuesto, el componente principal, lo más importante que llega adentro es un conjunto de hilos de fibra. Eh, Esos hilos de fibra van a estar cubiertos en un revestimiento primario, va a tener elementos de tracción para que no tiremos de esos hilos de fibra, sino que tiremos de elementos o podamos mover la fibra al hacer la instalación de forma mucho más segura, sin comprometer la transmisión de la fibra. Va a tener protecciones, distintos tipos de protecciones para distintos tipos de agentes externos que pueden atacar la fibra. Un tipo de protección es, por ejemplo, la fibra antirroedor, que es para que los roedores justamente no lleguen a la fibra cuando se encuentran con un cable. ¿Sí? Cuando se encuentran con un cable tienden a roer y a roerlo y bueno, la fibra va a tener distintas protecciones para poder evitar que el roedor llegue hasta los cables, hasta los hilos de fibra. Pero también puede ser una protección contra tiburones, ahí en el caso de las fibras submarinas, o contra el mismo ingreso de aguas. Y después vamos a tener distintos tipos de cubiertas según el entorno en donde esté la fibra. Así que vamos a ver un poquito este tipo de construcción de hilos. Vamos a ir desde adentro hacia afuera, en el orden que está establecido. Un tipo de construcción del cable, lo habrán escuchado como loose tube, son fibras de tubo holgado. Dentro de lo que es la familia de Furukawa, Furukawa tiene el nombre comercial es OpticLAN. Dentro de estas fibras lo que vamos a encontrar es inmediatamente después de la fibra, que digamos pueden ir de a 1 a 12 fibras encerradas adentro de un tubo.
un tubo que tiene un diámetro de unos 2 a 4 milímetros, y dentro de esa fibra, pues, es decir, dentro de ese tubo puede estar cubierto con gel, hay un gel hidrófugo, y lo que va a hacer esa fibra, digamos, lo que va a hacer ese gel es imposibilitar la entrada de agua a los pelos, o que el pelo de fibra entre en contacto con el agua. El agua degrada el vidrio, con lo cual queremos tener el agua lo más lejos posible del hilo de fibra, ¿sí? Estas fibras vamos a tener que en estos tubos podemos tener hasta 12 tubos. Estos tubos se pueden ir multiplicando, como decía antes, hasta hay cables de 288 hilos. Bueno, las fibras van embebidas adentro del tubo. Estos tubos lo que nos van a dar es, pensemos que la fibra va en los 245 micrones del núcleo, más la casca, la corona, más el revestimiento primario. Esos van desnudos adentro de este tubo, solamente están pintados para tener una buena identificación, con lo cual la conectorización, o sea, cuando yo tenga que cortar esta fibra y conectorizarla, va a ser muy delicada, porque voy a estar trabajando directamente sobre el hilo de fibra, sin ningún tipo de protección mecánica para que le dé mayor flexibilidad. El cable, a su vez, a ser un conjunto de tubos de plástico, también es de una, digamos, de una flexibilidad limitada. El cable en sí va a ser mucho más rígido que cualquier otro tipo de cable, con lo cual voy a tener que tener cuidado, porque estas fibras necesitan un radio mayor de curvatura. O sea, el radio de curvatura puede estar entre las 10 o 20 veces el diámetro del cable. Puedo derivarlo fácilmente, o sea, yo podría pelar un pedazo de fibra y elegir el tubo por el cual tengo que dejarlo sacar un cacho de fibra y dejarlo un tubo de 12 hilos, de 6 hilos, derivarlo, ¿sí? Dejarlo en un cierto punto y no tener que cortar el resto de los tubos de fibra. Las fibras siempre son un poquito más largas que el tubo, porque el tubo puede tener cuestión digamos, de modificar su tamaño por tracción, por temperaturas y demás. Y lo que sí, como les decía antes, lo que me va a permitir esto es llevar una gran cantidad de fibras de hasta 288 hilos. Estas fibras se usan sobre todo para lo que son tubos, ¿sí? Para poner en el ducto, vamos a tener también cuando se utilizan en áreas de autosoportadas, digamos, fibras aéreas, se suelen utilizar este tipo de fibras. Estas fibras son más económicas que las fibras que vamos a ver después, las fibras de interior o interior-exterior. Tienen un muy bajo costo. Acá vamos a ver la construcción, cómo se termina el cable, digamos, más allá del tubo. Acá tenemos una fibra de luz tube que tiene un tubo con 6 fibras ópticas, ahí las tenemos diferenciadas por color. Ese tubo, este corte que está acá es exactamente igual a la foto que está al lado. Lo que vamos a tener es las fibras, que son los pelitos que se ven ahí en forma vertical, el tubo blanco, y el amarillo son elementos de tracción, que pueden ser Kevlar, hilos de Kevlar, fibra de vidrio, y demás, que le dan resistencia al cable para tirar y trabajar sobre ese cable. Jamás voy a trabajar sobre la fibra, jamás voy a hacer fuerza sobre la fibra, porque la podría quebrar, y eso significaría tener que cambiar todo el cable. Y bueno, como última protección, acá estamos viendo una vaina externa. Esta bien podría ser una fibra
sencilla para ducto o para bandeja, en utilizaciones de tanto monomodo adentro, puede ser tanto multimodo como monomodo. ¿Sí? Dentro de lo que son las fibras monomodo, en Argentina se fabrican este tipo de fibras, las fibras Lustub. En una planta que tiene Furukawa en Berazategui, verán, han salido por varios medios que se han hecho visitas y que se han expandido la producción de la planta de Argentina. Básicamente las fibras que produce son de este tipo, tipo Lustub. Después les voy a buscar, hay una visita, si buscan en YouTube está, una visita a la planta. Es un video largo, tiene 16 partes distintas, y ahí ustedes pueden ver todo el proceso de fabricación del cable de fibra. La fibra no se fabrica en Argentina, el hilo de fibra. El hilo de fibra siempre es importado, hay 3 plantas en el mundo que lo fabrican, y acá lo que se hace es el armado y el ensamblado del cable, digamos, se fabrica el cable alrededor de la fibra. Y ahora vamos a ver los tipos más grandes, digamos, estos son los 2 tipos más grandes de cables que hay. La otra es el Tight Buffer, que en realidad lo que consta es de un revestimiento secundario pegado a la fibra. O sea, la fibra va cubierta por un jacket de PVC, como ustedes lo ven lo pueden ver en un píctel de fibra o en cualquier cable eléctrico, que está aislado por un plástico. En el caso de la fibra no es necesario el aislante plástico porque no tengo problemas de electricidad y demás. Entonces, estas fibras lo que sí nos van a dar, este tipo de cobertura, lo que nos va a dar es mayor flexibilidad para la fibra. Al tener algo pegado le va a dar mayor flexibilidad y voy a poder trabajar mucho más cómodo con esta fibra, con mucha más flexibilidad en el cable. Entonces voy a tener un cable de este tipo, un cable donde tengo las múltiples fibras aisladas cada una, envueltas en su jacket de colores en PVC, y ese conjunto de hilos va a estar unido, digamos, o envuelto eh, en el refuerzo, en elementos de refuerzo. En este caso el Kevlar o la aramida que se utiliza para este tipo de fibras va a ser también el efecto water blocking. Al mojarse se hincha, no dejando pasar la humedad hacia el resto del cable. Entonces, de esta forma la fibra tiene no solo una protección para la tracción, sino también una protección contra el agua y la humedad. En este caso la fibra también tiene una vaina anti-llama resistente a UV, a rayos ultravioleta, con lo cual se puede usar tanto en indoor como en outdoor. Siempre cuando vean un cable que dice outdoor, quiere decir que lo que realmente está preparado es para resistir a los rayos UV, a los rayos ultravioletas del sol. Tenemos tipos de cable para ducto, el Lustub como habíamos visto, antes la OpticLAN. Vamos a ver un tipo de Fiberlan que se llama FiSoptic, que en realidad son los cordones, los hilos vienen separados y vienen con un elemento central de tracción dieléctrico. Ese elemento central de tracción me va a permitir hacer la fuerza sobre el cable. Las FiSoptic suelen ser las fibras autosoportadas. Que también, digamos, las autosoportadas se pueden utilizar para ducto perfectamente. Un cable antirrodor, en este caso estamos viendo la parte de protecciones adicionales que puede tener un cable. En este caso puede tener un hilo de acero corrugado, una cubierta interna. El hilo de acero corrugado lo que va a hacer es proteger el cable
de los roedores le llamamos de gran porte. Para los roedores de pequeño porte, como puede ser una rata, se ponen con fibra de vidrio. Al roer la fibra de vidrio, esta se parte y se clava pincha la boca al animal y el animal deja de roer. En el caso de que ya sean más grandes, tenemos que cubrirnos con un hilo de acero. Disculpen. Perdón. Este hilo de acero, por supuesto, vamos a perder la propiedad dieléctrica de la fibra, digamos, de no transmisión de energía eléctrica, pero sabemos que si es una zona de roedores de gran porte, es la protección que tendríamos que tener. Este tipo de protección también sirve para fibras que no van a ser enterradas en ducto, sino que van a ser enterradas directamente. Esto le da mayor rigidez a la fibra y aunque la zanja que se haga tenga desniveles, el cable va a ser lo suficientemente rígido como para transmitir la fibra, digamos, soportar la fibra y no permitir que se hagan codos o dobleces de muy bajo radio y quiebre la fibra. Entonces estos materiales, digamos, se usan también para fibras de enterrado directo, así como se llama. Acá tenemos otro tipo de cable autosoportado dentro de los OpticLAN, con tubos luz, con elementos centrales de tracción, con elementos de tracción dieléctrico en el exterior, que van a ser también los water blocking, digamos, van a cumplir la función de no dejar pasar el agua y de sostener el peso del mismo cable. Y además de la cubierta externa. Dentro de las fibras que nosotros trabajamos normalmente, están fibras dentro de lo que es OpticLAN, fibras autosoportadas de 8 y 12 hilos, también en monomodo de 12 hilos, fibras para ducto de 8 y 12 hilos, fibras de ducto antirredor de 8 y 12 hilos, y las Fiberland, las fibras tanto de interior y exterior de 12 hilos. Algo que me olvidé decir es que la Fiberland se utiliza mucho en lo que son cableados verticales, o sea, cuando no lógicos sino físicos, cuando tenemos que llevar fibra de un piso a otro o colgar fibra durante 10 pisos, en vertical lo que nos conviene es usar la fibra Fiberland, porque el mismo elemento de tracción no va a permitir que el cable por una cuestión de gravedad baje. Si tenemos una fibra OpticLAN en gel, esa fibra va a estar suspendida dentro de un tubo y no vamos a poder sujetar la fibra, el cable en sí. Entonces, por acción solamente de la gravedad, ese hilo va a tender a bajar, con lo cual, digamos, voy a tener tiranteses en la parte superior. Por eso lo que se recomienda para hilos, para fibras de interior o de fibras verticales, es la Fiberland, la fibra tipo tie buffer. ¿Alguna consulta? Este es el momento, porque ya ahora pasamos a la parte de conectorizado y cómo terminan las fibras. A ver. Fabián. El caso de las fibras de mayores de 70 kilómetros en radar, lo que se hace
lo que se hace es poner regeneradores de electricidad, de luz, en el caso de las fibras submarinas, o en el caso de las fibras aéreas, lo que se utiliza es equipos que regeneren activos, que lo que hacen es regenerar la luz y volver a transmitirla. ¿Sí? Cada pelo, acá tengo otra consulta de Adrián, eh, alguna consulta de Adrián, que Bertone, que me pregunta si cada pelo o hilo de fibra tiene algún uso específico. Todas transportan información, Adrián. Lo que vamos a cambiar es el color de cada una para poder identificarlas, pero todos los hilos de fibra transmiten información. Ujú. No sé si alguien más. Hay otra mano por acá. Adrián ya está. Bueno, seguimos. O sea, que quede claro, todas las fibras, todos los cables los hilos de fibra que tengamos adentro de un cable se van a utilizar para transmitir información. Es decir, son un enlace de apoyo si se corta la fibra. Eh, bueno, lo que se hace por el tema de backup, dentro de las fibras, o sea, uno casi nunca tira un cable de 2 fibras, siempre va a tirar un cable de 4, porque si llega a pasar algo en un pelo en alguna de las puntas, tendría que tirar ese cable y poner otro. Entonces se ponen siempre pares de backup. En el caso de un corte de fibra, lo que se hace es tratar de llegar lo más rápido posible y darle solución con una fusión, ¿sí? Puede ser que alguien tenga dentro de su topología de red eh, enlaces en cobre, por ejemplo, dentro de un data center. Muchas veces, si hay un problema con los equipos de fibra, se usan a través de enlaces eléctricos, de enlaces de cobre, ¿sí? En categoría 6A por ahí para tener mayor tasa de transmisión. Pero eh, se utilizan distintos medios, a veces distintos. Si tenemos un data center como corresponde, un tier 4, que hay pocos en el mundo, pero si tuviéramos un tier 4, nosotros no solo tendríamos redundancia de medios, o sea, tener fibra y cobre, sino que además tendríamos 2 caminos distintos de fibra y cobre, o sea, que para llegar a usar alguno de los enlaces de cobre, se tendrían que haber roto los 2 enlaces de fibra, ¿sí? Eh, Luciano me pregunta si hay cables de fibra que tengan diferentes tipos de fibra internamente. No, siempre se intenta que la fibra sea del mismo tipo internamente, ¿sí? O sea, será multimodo o M3 o M4, M2 o multimodo. No hay fibras combinadas. ¿Cómo sé dónde se cortó si el largo es de 70 kilómetros? Y por lo general, digamos, lo que tiene de bueno la fibra es que me puede reflejar la luz. Si el corte me refleja la luz, por la señal que he perdido, puedo saber casi exactamente hoy por hoy a dónde es que se cortó, a qué distancia de la punta es que de dónde se cortó la fibra. Y sí, Walter, ahora veremos los tipos de conectores y también las partes de las bandejas. Así que seguimos con la parte de conectores y conectorización de fibras. Por esto hay muchos tipos de conectores, cada uno depende de las distintas empresas productoras de fibra que han ido desarrollando, y hay un negocio de patentes atrás de estos conectores, más allá de una evolución tecnológica. Estos son los 3 conectores que hoy por hoy más se utilizan. Como le digo, hay infinidad de tipos de conectores propietarios y demás. Estos son
generalmente los que mayor uso tienen en instalaciones. El conector ST es un conector que, como verán, es muy parecido a al viejo conector BNC. Esto es un comentario solo para los que tengan más de 40, porque el resto rara vez habrá visto un conector ST, un conector BNC, pero el tema que tiene este tipo de conector es que está homologado solamente hasta 100 megabits. ¿Por qué? Porque al ponerlo yo podría, si bien esto queda fijo la parte central de fibra, esto lleva a cierta torsión. Las conectores de fibra lo que van a hacer, ese es el punto central de que es un viejo, digamos, ¿cuál es el concepto de un conector? Un conector lo que va a hacer es enfrentar un pelo de fibra directamente contra el otro pelo de fibra, para que la luz pase a través de ellos, con la menor pérdida posible. En este caso, como yo al poner el conector lo tengo que girar, esto podría tener alguna suciedad entre las dos fibras y al girarla podría estar dañando la superficie pulida entre los conectores, de esa forma que no lo puedo homologar para velocidades mayores a 100 megabits. ¿Sí? Y aparte tiene una baja densidad. Yo en una unidad de racks puedo poner hasta 24 conectores, porque siempre voy a necesitar lugar para pasar los dedos alrededor del conector y poder girarlo. Eso lo que me da es muy poca densidad en una sola unidad de rack. El segundo conector más usado, digamos, o lo mínimo que se instala hoy es o sea, si ustedes tienen como fibra clientes que tengan conectores ST con 62,5, vayan haciéndole la idea de que no van a seguir con esa tecnología, que ya hoy si tienen que hacer algún tiro nuevo, hacer con fibras de 50 micrones y conectores SC. El conector SC es un conector que ya me permite mucha mejor densidad. Puedo trabajar hasta 36 conectores en una misma unidad de rack y con velocidades de hasta 10 gigabits. O sea, esto lo puedo trabajar a 10 gigabits perfectamente con este conector. Con una densidad media, digamos, porque el 36 es mejor que el ST de los 24 LST, pero no es tan bueno como los LC. Los LC, el SC creo es de Simple Connector, y el LC es de Lucent Connector. Es una patente que tenía Lucent, luego después Lucent la compró Furukawa, con lo cual es una patente propia de Furukawa hoy por hoy. Y este conector es el que vamos a encontrar sobre todo en los módulos SFPs o mini GBICs de los switches, digamos, por una cuestión de densidad. En casi un poquito más que la superficie de un RJ45 voy a poder tener los dos hilos conectados. De hecho, los LC se conectan en el mismo espacio físico. O sea, yo puedo comprar el mismo frente de pachera que para un SC que para un LC. Y como en el mismo espacio físico entran dos, ahí tengo ya lo que se llama alta densidad. Esa alta densidad me permite manejar en una unidad de rack hasta 70, si tenía 36 en el caso de los SC, acá voy a poder tener 72 hilos. Entonces, mucha más densidad que lo anterior. Al final de la presentación vamos a pedir vamos a ver un poquito más de densidad de hilos en muy poco espacio. Vamos a hablar de los DIOs. Los DIOs, los distribuidores internos ópticos. ¿Qué viene a ser un distribuidor interno óptico? Es un distribuidor con misma función que un patch panel, una pachera en cobre. ¿Sí? Es lo que me va a permitir conectorizar la fibra de canal, o sea, lo que yo estoy instalando entre racks, con los activos. Me va a permitir desde ahí sacar
un patch core, un switch o un media converter, y poder conectorizar esa fibra y hacer el mismo cableado estructurado de la misma forma que lo hacemos con cobre. Este es un LIO 48, es una bandeja de rack de una unidad, por supuesto tiene 19 pulgadas de ancho, y en esta bandeja voy a poder poner 24 conectores ST, 36 conectores SC, y en realidad puedo poner hasta 72 conectores LC si lo que hago es conectorizar la fibra. ¿Qué significa conectorizar la fibra? Es agarrar cada pelo, cada hilo de fibra y ponerle un conector sobre el hilo directamente. Si yo lo trabajo por fusión, cuando hacen la corona del cable, el SCAPC es lo que se usa en televisión. ¿Sí? Tiene una pérdida bastante chica, hay que ver qué es lo que usaste y cómo lo usaste. Por lo general, dentro de lo que es KTV, siempre se usa SCAPC. De hecho, el otro día estuve viendo una solución de FTTH instalada en Furukawa, y la parte de televisión se maneja siempre con SCAPC, y cuando sale del equipo de televisión hacia el equipo de datos, lo que usa es SCPC, no usa no usa APC. O sea, para televisión siempre se usó la PC. Sobre todo por una cuestión de que se trabaja con lo que se llama WDM, con múltiples frecuencias dentro del mismo cable, entonces tener ROE, tener digamos vueltas de señal sería un caos. ¿Sí? Exactamente, el pulido es para evitar la reflexión. Si no, si tenés un espejo del otro lado, macho, te vuelve la luz así como la mandaste y pocas veces pasa para el otro lado para la otra fibra que tengas del otro lado. Eh, con el resto de cómo se arma la fibra y demás, ¿alguien tiene alguna duda? Mm, bueno, vamos a seguir. Vamos a volver acá y esta es una una opción de bandejita para pared. Es una pared, una bandeja que me permite tener 12 hilos y poder fusionarlos, o digamos fusionar dos fibras. Se me termina, o en un principio llevo hasta un lado y después descubro que tengo que llevar esa fibra más lejos. Entonces lo que hago es poner esta caja, fusionar ahí adentro y seguir, o directamente dejar los conectores, hasta 12 conectores SC o LC, tiene hasta 2 empalmes la fibra, y no necesito nada más que la fibra y el píctel o la cupla que yo haya elegido. ¿Sí? No necesita más que eso. Así que esa es muy buena porque permite con un muy bajo costo. Esta bandeja cuesta a razón de $35 la bandeja, con lo cual muy bajo costo me permite determinar en lugares donde no tenga el formato rack. De hecho, también esto puede tener bien un adaptador trasero para, para Real DIN, ¿sí? Con lo cual lo podría poner hasta en lugares, tableros eléctricos y demás, poder llegar con una fibra ahí y hacer todo lo que pasa en la parte de que es automatización o escala, poder terminar en campo con la bandeja esta. Luciano me pregunta si tiene protección contra humedad. No, esta bandeja no tiene protección contra humedad. Por eso no es para intemperie, es para pared, pero siempre para lugares internos. ¿Sí? Para
humedad, para intemperies lo que se usa son los botellones de empalme, que son como los botellones de empalme de telefonía, que ustedes ven, cada tantos postes se ve un bonete. Bueno, dentro de ese bonete se hacen las fusiones y se sigue, o se hacen derivaciones y se sigue. Pero es exclusivamente, casi el uso ahí es telecomunicaciones y únicamente telecomunicaciones, diría, y derivaciones. Bueno, salimos la parte de configuración. Saqué la parte de... Saqué la parte de MPO. El MPO es un conector que me permite tener un mismo conector 12 fibras o 24. Es mucho más chico que un VGA, o tienen el tamaño del VGA, del viejo de B15 del VGA, y en esas puedo tener hasta 24 fibras y con eso transmitir hasta 40 o 100 gigas, que en realidad es multiplexación. En varias fibras puedo utilizar esa, 10 gigas, los voy sumando para tener o 40 o 100 gigabits. 10 para un lado, 10 para el otro, 4 para un lado, 4 para el otro, como corresponde. Eh, Ahí, digamos, esta charla va a quedar en YouTube. Cuando ustedes vayan a buscar, si lo van a buscar ahora no lo van a ver, pero en un ratito va a estar subida, o mañana, o sea, va a estar subida esta charla en la web de Microcom. Van a poder entrar a través de esta misma charla, charlas anteriores, y van a poder ver el video completo en YouTube. De acá algunos links que les dejo son esta web que es muy poco amigable, es el configurador de DIOS. Vamos a verlo, a ver si lo puedo abrir y se los muestro. Es una herramienta online donde ustedes van a poder ver, eh, a ver, ahí está. Entonces, ya, por ejemplo, vamos a utilizar la bandeja de la DIO B48. Hay varios modelos de bandeja en Furukawa. Las más usadas siempre son la DIO B48 y la DIO BW12. Acá puedo elegir qué tipo de fibra voy a usar. Por lo general voy a usar de 50 milímetros, de 50 micrones, perdón. Multimodo, vamos a elegir un conector STC. Vamos a poner, por ejemplo, una fibra de 12 hilos. Vamos a elegir. Acá voy a tener una pequeña descripción de cómo es cada fibra y qué módulos y accesorios voy a necesitar para cada uno. Y si voy abajo de todo, voy a tener abajo la lista de materiales. En esta lista de materiales me va a decir por cada bandeja qué es lo que necesito. En este caso yo le puse que necesitaba una fibra, iba a tener una bandeja DIO B48, fibra de 50 micrones, con conectores SC y 12 hilos. Entonces abajo me va a decir que voy a necesitar un módulo básico de DIO B48, 6 extensiones ópticas conectorizadas de 2 hilos, o sea, en realidad son 2 píxeles, o en este caso por el código no es con cupla, ¿sí? Pero nosotros después lo traducimos a píxel con cupla, o sea que voy a necesitar 6 por 2, voy a tener los 12 píxeles, una bandeja de empalme de 24 posiciones, un kit de placa de adaptadoras, o sea, las cuplas LC o SC de 12 posiciones, y ese es el frente. El kit de placa adaptador son los frentes para la bandeja, para poder tener las 12 posiciones LC o SC. El kit, la extensión óptica conectorizada, esa ya viene con la cúpula SC, y el kit de anclaje, un kit de anclaje para recibir el cable. ¿Sí? Ese es un bingo, una página de Furukawa.
Así que, digamos, me gusta mostrarle esto y volvemos a la presentación. Lo que van a tener también es, les recomiendo ver el canal de Furukawa Brasil en YouTube. Búsquenlo, ahí hay eh, varios tips de cómo armar conectores, de cómo armar pachera de fibra, cómo armar pachera de cobre. Hay mucha información sobre los distintos productos de Furukawa. Después pueden seguir en Twitter Furukawa Brasil, Microcom Argentina, por supuesto, donde tenemos noticias de toda nuestra familia de productos, y el mío, donde también pongo noticias de productos, pongo noticias en general de, de Furukawa y de algunos tips y videos y demás. Recuerden que cuando van a la web de Microcom pueden bajar el certificado de participación de este de esta charla. ¿Sí? Directamente eso se genera ahora, ya pueden ir y bajarlo. En la página de Microcom tengo enlace al video del módulo 1, sí, si vos buscás, ay, no me acuerdo la fecha, me parece que fue a fin del mes de septiembre, la fecha anterior, eh, o principios de octubre, si te fijas está la Furukawa módulo 1 y podés entrar y ver el video ahí mismo del módulo 1 que fue el de cobre. Cantidad de fibra se refiere al cable de fibra que queremos conectar en una pachera de fibra. Sí, Walter me pregunta si el campo que decía ahí sí, es la cantidad de hilos, no de cables, sino de hilos de fibra que te van a llegar, que son los que vas a tener que fusionar o empalmar con la bandeja. ¿Mm? Bueno, muchas gracias por participar. Si tienen más dudas pueden dejarlas en, acá mismo en la herramienta, pueden dejarme más preguntas o directamente, bueno, mi mail es e.scars, creo que no estaba por ningún lado, una vergüenza, e.scars@microcom.com.ar, tienen igual para preguntarme desde la web. eh, por supuesto que a partir de mañana la van a poder volver a ver la presentación. Y después, bueno, me pueden pedir información de los productos que necesiten en cuanto a cableado, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Una vez más, pedirles perdón por el problema que tuvimos la semana pasada, por el tema del corte de energía. Y bueno, muchas gracias y bajen sus certificados de la web. ¿Eh? Muchas gracias a todos. Saludos.